Gracias, buenas tardes. Precisamente el título que acaba de leer la compañera me complica bastante, por eso quería quedarlo al final, porque si se fija, está bastante desentonado con respecto a lo que los compañeros han intentado. Es una ponencia bien sociológica, de homenaje a un compañero sociólogo que desde un punto de vista, un gran sociólogo político comprometido, y que en ese sentido valía la pena traerlo a colación acá, puesto que nuestro tema era la politización sindical. Voy a tener que reaccionar un poco ese objetivo, solamente dejar mencionado mi admiración por ese texto que a mí me permite intentar algunas de las presentaciones que voy a hacer ahora, porque también tengo que ajustarla al resto de las presentaciones que se han hecho. Lo mío era en principio más teórico, pero también aprovecho de ubicar el marco general de la investigación, de la cual yo he sido responsable académico, nada más diría. En ese sentido rebajo bastante el perfil de lo académico, es como generar la oportunidad nomás, uno tener un puesto en la universidad, y estos pujantes jóvenes investigadores que ustedes han visto hoy día acá, bueno, Frank no tanto como son quienes han sido los verdaderos responsables de la investigación. Pero bueno, yo también trato de asumir un papel en este sentido, particularmente a través de esta ponencia, tratando de procesar algunos nudos que a mí me parece ayudarían a darle sentido y proyección. En particular este nudo de la politización, porque me da la impresión que tal vez ustedes compartan conmigo que es algo que se nos ha ido desdibujando, que ha tenido distintas cotas a medida que hemos ido haciendo las presentaciones. Nuestro proyecto es sobre politización sindical, partió siendo así, partió siendo a partir de una consideración que tuvimos en una amplia reunión en nuestro grupo de movimientos sociales y poder popular, donde ya teníamos un acumulado allí con un par de investigaciones sobre sindicalismo bastante más amplias e incluso mejor financiadas, y de esas investigaciones dedujimos que una de las cuestiones llamativas que aparecía era precisamente que se podía, desde cierto punto de vista, particularmente en torno a experiencias como las que acaba de retratar Frank, podíamos hacernos cargo de estos procesos de politización. Entonces, para de algún modo hacerme cargo de una función particular en esto de la dirección académica de la investigación, lo que yo me he permitido es ir avanzando, algo que tenemos que consolidar después entre todo este equipo. Aquí el único que no es del equipo es Domingo, el compañero Recaredo Galvez, en realidad, que ahora trabaja en la Fundación Sol, él participa acá en nombre de la Universidad del Bio Bio, que está incorporada también en esta investigación. Y con Frank tenemos un convenio para que se incorpore a la investigación. Y esto de que Domingo no sea del equipo específico de esta investigación también es algo particular, porque sí venimos trabajando desde hace mucho tiempo y obviamente que nuestras líneas eran muy concordantes. Entonces, avanzando en la pregunta de fondo que nos hacíamos, y que yo ya lo pongo aquí a consideración no solo de ustedes como audiencia, sino de todos nosotros como equipo. En primer lugar, a mí se me plantea la posibilidad de hacer la inversión en cuanto a nuestra interrogante. Creo que se nos ha quedado un poco corta, e incluso yo diría, como dicen normalmente los científicos, se nos ha trivializado la pregunta acerca de la politización sindical. Si ustedes se dan cuenta, no damos con la escala esta de la politización. ¿Quiénes están más politizados? ¿Quiénes están menos politizados? Y eso que sí tenemos algunas herramientas por allí que no hemos dado a conocer hoy día, que podrían permitir hacer esa medición respecto de cómo avanza ese proceso de politización o cómo se estanca. Entonces, como primera propuesta, lo que yo quiero decir es que al revés nos conviene de ahora en adelante pensarlo como lo han hecho particularmente historiadores del mundo del trabajo y de los movimientos sociales y del poder popular en particular. Y allí entra este amigo, colega acá en la Universidad, Rodrigo Baño, en particular con su libro del año 85, Lo social y lo político, en que más bien él lo que se preguntaba no es qué tan politizados están los movimientos sociales, en ese caso él hablaba del movimiento de pobladores y del movimiento sindical, al igual que nosotros hoy día, sino que más bien él se preguntaba de qué manera puede avanzar la política popular de un país a partir de un determinado fortalecimiento, en ese caso, del movimiento de pobladores
y del movimiento sindical. Yo propongo, y en ese sentido estoy abierto a que obviamente lo discutamos, yo propongo que en nuestra última fase de investigación, donde tengamos que devolver estos datos a la teoría, a lo menos hagamos un ejercicio planteando la pregunta de esa manera. Es decir, volver a la pregunta, ¿qué condiciones tiene hoy el sindicalismo chileno que permitan hacer avanzar una política popular? Eso es bastante distinto a estarnos interrogando por los grados de politización que tiene, que normalmente además, dependiendo de los espacios que escogemos, nos pueden devolver algunas visiones un tanto pesimistas, como las que vimos en la primera mesa, otras un poco más optimistas, pero acotadas, como las que acabamos de ver recién en el caso de Frank. Esto, como les decía yo recién, es algo que ha estado instalado en el análisis de los movimientos sociales, de los movimientos trabajadores, particularmente desde el mundo de la historia. Se nos ha mostrado allí que la maduración de un proyecto político del pueblo de Chile ha dependido fundamentalmente de los procesos asociativos de los trabajadores por un lado y de otro tipo de procesos que algunos historiadores, particularmente Gabriel Salazar, han denominado procesos territoriales. Finalmente, Gabriel Salazar, con el cual también trabajamos en otro proyecto muy colindante con este, se ha radicalizado bastante sobre la idea de que el mundo sindical está descartado. Lo puedo decir así directamente, o sea, ya vengo a leer su libro sobre los movimientos sociales, que lo tenía ahí estancado hace bastante tiempo. Su tesis es dura en ese sentido. El sindicalismo chileno no sirve para hacer avanzar el poder popular constituyente, que es lo que a él le interesa en esta coyuntura, es decir, las fuerzas sociales deliberativas que tengan la capacidad de cambiar la institucionalidad de este país, y eso hay que, por lo tanto, reemplazarlo y devolverlo al nivel de las asambleas territoriales, del tipo Punta Arenas, Aysén, Freirina, en fin. Es algo que tendremos que discutir en otro proyecto en el que estamos haciendo en paralelo y que también los invitaremos a ustedes a conocer de sus resultados. Nosotros, evidentemente, que insistimos, y aquí hay que decirlo muy completamente que insistimos porque tenemos una convicción con respecto a la teoría marxista, de que es prácticamente imposible en las condiciones históricas actuales pretender un proceso de transformación de la política, de cambio en las instituciones, un proceso reconstituyente de este país, sin tener en cuenta la contradicción entre el capital y el trabajo. Puesto que en última instancia, y aquí viene una primera definición que me gustaría entregar respecto de qué es la política y la politización, en última instancia la política es esa vocación de intervenir sobre la totalidad social. Eso es algo que también heredamos del maestro Baño, que lo dice con toda claridad. Se le critica que él identifica esa totalidad social con el Estado, pero nosotros lo podemos decir en términos más sencillos. Se trata de no permanecer únicamente en las pequeñas ganadas, en estos espacios intersticiales en los cuales podemos tener ciertos avances, pero que normalmente a la larga nos terminan pasando la cuenta, porque acá se han dado microejemplos de aquello, ¿cierto? Ganamos en una negociación y a los 3 meses nos han echado abajo el sindicato y por lo tanto tenemos absolutamente claro, más aún en una coyuntura de promulgación de un nuevo código laboral, tenemos absolutamente claro que las soluciones son de índole general, para no usar esa palabreja tan sociológica que es lo que es la totalidad social. Pero igual creo que todos la entendemos. O sea, las disputas políticas no tienen que ver solamente con los pequeños espacios y las pequeñas ganadas, sino que tienen que ver, y no por mera ambición, sino que tienen que ver con lo general, con las transformaciones totales, con las transformaciones gruesas, con las grandes distribuciones de poder de la sociedad. Y digo que esto no es por mera ambición, sino por una cuestión funcional. Nosotros sabemos que podemos tener pequeños avances hoy día, pero en la medida que no conquistemos espacios de poder, que el pueblo conquiste espacios de poder en esas altas esferas, nada nos asegura que no tengamos grandes retrocesos. Entonces, si la vía es hacia la totalización, esto que hemos llamado copar los espacios generales, a nosotros nos parece que no podemos dejar de lado una contradicción que es muy general, que es aquella contradicción a través de la cual a todos aquellos que vivimos de nuestro trabajo, es decir, a todos aquellos que no disponemos de un capital, podemos tener mayores calificaciones, más estudios universitarios, podemos tener gente a cargo, no tener gente a cargo, en fin, pero en definitiva, todos aquellos que vivimos de nuestro trabajo estamos sometidos a procesos de explotación,
que no hay para qué dramatizarlo, porque en este caso no se trata de la explotación de la salitrera, no es que nos paguen con fichas, no necesariamente. Bueno, hay algunas modalidades bien cercanas. A mí, por ejemplo, una parte del sueldo le tengo que pagar en la misma universidad educando a mis hijos. Así que hay cosas que se aproximan, pero de todas maneras es verdad que hambre no paso, se me nota. Los salitreros. Pero por favor, o sea, esa imagen es dramatizada también de la explotación, hay que ponerla un poco entre paréntesis, porque para eso contamos con la herramienta marxista. Marx jamás, y a pesar de que tenía una muy buena pluma y tenía una sensibilidad poética, para estas cuestiones se remitía estrictamente a descripciones estructurales. Es decir, hay un sistema que necesita vincularse con el trabajo de manera expoliadora, un sistema que rapazmente, y no porque sean malos los capitalistas, sino por todo lo que se ha comentado acá, ¿cierto? Por el principio de competencia, necesita acumular cada vez más. Y no por, insisto, no por pura avaricia, sino que sencillamente por una dinámica interna estructural del modelo capitalista. Y en ese sentido, ese modelo capitalista, por lo tanto, se vincula globalmente, totalmente con el mundo del trabajo de manera explotadora. De tal modo, y yo pienso que aquí todo el equipo de investigación lo compartimos, no podemos dejar de lado que si lo que buscamos son caminos de politización, es decir, avances del mundo de los trabajadores hacia soluciones definitivas, hacia soluciones globales, hacia soluciones generales, no podemos dejar de lado esta dimensión de la contradicción entre el capital y el trabajo, puesto que eso nos devuelve a su vez una imagen total. O sea, allí estamos todos metidos, independientemente de lo que estemos luchando, sea a comienzos de siglo por una silla para que los empleados se puedan sentar, o hoy día como lo estaban haciendo los portuarios, ¿cierto? Que estaban pidiendo que se les pagara su media hora de colación, que se las descontaban. Porque también, no exageremos las cosas, ellos tenían media hora para hacer la colación, pero se las descontaban, y eso era aberrante, porque todos tenemos una hora por lo menos para comer. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros decimos que dejar de lado la contradicción entre capital y trabajo nos impide avanzar en estos procesos de politización, porque precisamente hay que saber ocupar en algún punto, por lo menos, la fuerza del enemigo. La única fuerza que el capital pone a nuestra disposición en ese sentido es su capacidad totalizadora, generalizadora. A todos necesita expoliarnos, a todos necesita extraernos excedentes del trabajo, del valor que nuestro trabajo produce. Y esa es una vía por la cual nosotros podemos entonces acceder a aquellos análisis generales que nos permiten entonces plantearnos de manera articulada objetivos de carácter reivindicativo que son indispensables. Todos aquellos además que hacemos política sindical o de otro tipo sabemos que nadie se mueve por los objetivos que están a 40 años plazo, sabemos que hay que articularlo también con los objetivos inmediatos, pero también hay que tener presente que no trabajamos con autómatas, y eso lo hemos reconocido, personas tan míopes, trabajadores tan míopes que solo ven la electoría en el corto plazo. Tienen experiencia de vida, tienen experiencia familiar, tienen memoria histórica y saben perfectamente que lo que puede ser pan para hoy también puede ser hambre para mañana. Eso lo conocieron particularmente, y eso sí que lo ha descrito el maestro Salazar, en una etapa en la cual la inflación se comió todas las los grandes avances en las mejoras salariales en este país. De esa manera entonces nosotros abonamos una idea de análisis de nuestros datos, de todo lo que hemos trabajado hoy día, para que aquellos pasen por esta analítica de confrontación con el capitalismo. Y eso es además lo que nos hace ver que hay maduraciones en los procesos de politización, pero que a su vez requieren de apuestas políticas. Y la política siempre el campo de lo abierto, la política siempre el campo donde queda en lucha, en contingencia, la posibilidad y la salida. Es decir, no tenemos nada asegurado. ¿A qué me refiero con esto? En parte lo acaba de describir bastante bien Frank. Tenemos sectores estratégicos de la economía nacional, nosotros hemos estudiado portuarios, pero no solo portuarios, sino que también la articulación de portuarios con forestales, y además con los trabajadores de la CTC en particular, no con todos los mineros del cobre, sino que en particular de la CTC, porque nos pareció un caso muy llamativo en el sentido de que su manera de politizarse era una de las más imprevisibles y difíciles, puesto que los trabajadores de la CTC, recuerden ustedes, son los trabajadores subcontratados,
no son la Confederación del Cobre que dirige Pinoza, ¿sí? No, son acá los trabajadores de Guzmán, que anteriormente fueron dirigidos por Cristian Cuevas, y ellos tuvieron la enorme virtud, así como ha hecho el relato recién Frank en el caso de los puertos, como han ido sorteando barreras. Los trabajadores del cobre tuvieron la enorme virtud de poder saltarse esto que era el gran dispositivo de control del neoliberalismo, que era la tercerización, es decir, ponerle patrones intermedios, externalizar, y finalmente la empresa desentenderse a estos trabajadores. Desde el año 2007 en adelante, con fuertes movilizaciones conjuntas, que también incorporaron a los trabajadores forestales, que fueron los que más perdieron en todo caso. Los trabajadores del cobre lograron imponer incluso allí una ley de subcontratación, que obviamente ha sido burlada en el camino posteriormente, pero por lo menos hay un gesto, un logro legal, una ley de subcontratación, que también se ha traducido en la práctica, en que ellos han podido seguir negociando directamente con su patrón real y no, bueno, no están, hoy día se está tratando de revertir, con el pleno gobierno, la nueva mayoría, con todas las promesas de reformas que tienen de reforma laboral, hoy día hay una fuerte arremetida para que esto vuelva atrás. Sin embargo, confiamos y también estamos en la pelea para que esta cuestión no se revierta, pero hasta aquí y desde el 2007, si bien la ley ha sido fructuosa para el conjunto de los trabajadores, un bonito intento, que a partir de la experiencia de los trabajadores del cobre, todos los trabajadores subcontratados pudieron acceder a esas condiciones, pero por lo menos los del cobre hasta aquí han mantenido ese proceso de negociación que es totalmente a contrapelo de la legalidad, porque además, imagínense ustedes que en algún momento se pretendió que fuesen incorporados completamente a Codelco. En definitiva, entonces, esta idea que les planteé al principio, de invertir un poco el análisis de nuestros datos, en el sentido de decir, no nos preocupemos tanto de qué tan politizados están los trabajadores en cualquiera de sus áreas, porque siempre allí vamos a tener ciertos topes, ciertas formas de medición, que igual son importantes, sino que preocupémonos de este otro problema, es decir, cómo hacemos avanzar una política popular y derechamente de poder popular, diríamos nosotros, apoyándonos en la fuerza estratégica de los sindicatos, particularmente de aquellos que tienen cuestiones más avanzadas. ¿Cuáles son las cuestiones más avanzadas? Voy a terminar con esto, que suman este conjunto de sindicatos. Por ejemplo, lo que acabo de mencionar recién, rompieron el cerco estratégico y ultra bien diseñado del neoliberalismo llamado tercerización, es decir, esto de externalizar funciones. Tenemos un caso en el que definitivamente la CTC logró romper ese cerco, hoy día se negocia directamente con los patrones que corresponden, no es algo que esté asegurado, está en lucha, pero ya hay experiencia de aquello. Eso, desde nuestro punto de vista, es un avance político y en el sentido que nosotros lo hemos venido señalando. Eso transforma la institucionalidad política del país. Una segunda cuestión que consideramos bastante importante, además por los prejuicios que existen, prejuicios bastante justificados desde otro punto de vista también con respecto a las prácticas del mundo sindical. Como la única manera que existe para poder romper estos cercos, uno de ellos, el que acabo de mencionar recién, es procedimientos sindicales que se organicen de acuerdo a principios federativos, que por otro lado no puede decir son mera formalidad o resabios del anarquismo, el principio federativo, en fin, todo lo demás, pero tiene un efecto práctico. En la medida que los sindicatos primero se federalicen y en segundo lugar se confederan, necesariamente tienen que hacer de sus ejercicios de dirección una instancia mucho más colectiva. Ya no es tan fácil clientelizar a sus bases, son confederaciones de sindicatos. Es verdad que para un sindicato directamente hacia abajo se puede clientelizar bastante y en muchos de los casos que hemos descrito hay clientelismo. La nombrada se utiliza de manera muy democrática en algunos casos en los puertos y hay que reconocer que en otros casos la nombrada se utiliza también para clientelizar a los trabajadores. En ese sentido no podemos ser románticos e idealizadores, pero por lo menos hay una cuestión estructural. En la medida que los avances en el plano sindical pasan por el principio federativo y confederativo, eso impone estructuralmente un tipo de dirección que es de carácter más colectivo y más democrático. No está asegurado, en algún momento las cosas se nos pueden ir a las palas, se puede revertir y podemos volver a las mismas burocracias sindicales de siempre, pero constatemos que en este minuto eso implica un avance.
Una tercera cuestión es que hay una articulación de reivindicaciones, eso también lo dije hace un momento atrás, con cuestiones intersectoriales. Y aquí la experiencia reciente de esto que hemos denominado nosotros sectores estratégicos de la economía, fundamentalmente estamos pensando en los sectores exportadores de la economía. Chile lo que exporta es cobre, lo que exporta son chips de madera, exportaba salmón pero se fue a las pailas hace poco tiempo, exporta fruta, y en ese sentido es notable que muchos de estos sectores, por ejemplo, en la coyuntura del año 2011, fueron capaces de hacer paralizaciones en solidaridad con los estudiantes. Entendieron perfectamente que ahí había una articulación y que no es mero oportunismo, no es ahora la ocasión de decir por qué hay una trabazón que está por debajo de esto y que los estudiantes en el fondo, no solo como hijos de trabajadores, sino como trabajadores futuros, trabajadores que ya presienten el nivel de descalificación con el cual van a entrar y de endeudamiento con el cual van a entrar al mundo del trabajo, se hicieron parte de esto y también los trabajadores a su vez apoyaron. Desde el mismo 2011 hay un paro emblemático allí que marca una especie de inflexión donde los trabajadores, a lo menos estos sectores estratégicos que tienen más fuerza, hicieron paro junto con la Confeche. Ok, termino con dos cosas entonces. Bueno, hay más experiencias de ese tipo. Este mismo año, en todo caso, han habido dos movilizaciones que se han llamado paro productivo, que han incorporado a trabajadores de estos sectores estratégicos, minería, puertos y construcción forestal, en fin, que si bien no han sido muy captados por la prensa, pero por lo menos han tenido un impacto, o sea, no han sido captados por la prensa en su sentido más noticioso, pero sí en el reclamo de que efectivamente afectan la economía nacional. Eso ocurrió recién este año. Lo otro que tienen, que ha sido mencionado por Frank, lo recupero, que tiene una territorialidad extensible, digamos, son bastante particulares. Es decir, hay conexiones, los trabajadores portuarios, por ejemplo, del norte, sí tienen conexiones con los trabajadores mineros, y en ese sentido establecen alianzas porque saben que unos dependen de otros, porque incluso sus patrones dependen recíprocamente de sí, y ellos pueden hacer paros que son solidarios entre ellos, lo mismo en el caso del sur con los trabajadores forestales. Y por último hay algo que no hay que dejar de mencionar, que son los logros legislativos. Todos estos movimientos han tenido logros legislativos, algunos que retroceden, otros que van, otros que vienen. Pero esto a su vez implica una posibilidad de articulación en un nivel bastante particular, que es el de los derechos sociales, y que desde el punto de vista que yo analizo, estos derechos sociales, en la medida en que son desciudadanizados, es decir, son sacados de ese discurso liberal, del derecho como algo abstracto, del derecho como que yo tengo derecho a la educación gratis, que yo tengo derecho a una buena salud, que yo tengo derecho solamente porque soy un sujeto que nací en una sociedad libre. ¿Cuál es la lectura que tendría que haber para los derechos sociales? Que los derechos sociales están financiados. Los derechos sociales están financiados por el trabajo y por el sobretrabajo de los trabajadores y trabajadoras chilenas. De tal manera que esos derechos sociales hoy día perfectamente podrían articular una ruptura profunda en la institucionalidad chilena, una ruptura que sería casi equivalente a lo que fue la noción de poder popular en la década del 70, puesto que interpela la configuración del capitalismo de una manera muy radical. Gracias.